La nevada. Durante aquella época el invierno se había adelantado. El otoño ni siquiera había terminado cuando las temperaturas comenzaron a bajar hasta límites históricos nunca antes presenciados en aquella parte del mundo, y la nieve llegó. Esto era algo sin precedentes, ya que en la ciudad donde yo vivía, durante el invierno las temperaturas no bajaban más que hasta los 4 grados a lo mucho, y en aquel tiempo estas llegaron hasta los menos 20 grados, cosa para la que nadie se hallaba preparado, ni personas, ni la arquitectura, pues no teníamos sistemas de calefacción eficientes, ni aislamiento en paredes y techo, entre otras cosas, por lo que daba la impresión de hacer más frío adentro que afuera. Quienes estén escuchando mi relato, probablemente pensarán que durante aquella época se desarrollaron grandes guerras de bolas de nieve, que los niños hicieron ángeles y muñecos de nieve y que viajaron por la ciudad montados en sendos trineos tirados por sus perros. Están muy equivocados, pues durante toda la nevada, un terrible estado de pesimismo y depresión se apoderó de todos quienes vivíamos en la ciudad. Este fenómeno colectivo inicialmente fue explicado por un déficit de la hormona melatonina producto de la carencia de vitamina D por haber estado nublado durante tanto tiempo, pero esta teoría nunca terminó de cuadrarme, ya que la nieve y la depresión habían llegado al mismo tiempo. No se tenía explicación del porqué de aquel fenómeno climatológico, y para peor, en el transcurso de esa época tuvieron lugar muchas muertes y extraños accidentes. Durante la madrugada del día en que cayó la primera nevada, horribles y sangrientos sueños interrumpieron mi descanso. Sueños en los que era perseguido y posteriormente cortado por una extraña entidad, sueños en los que yo comenzaba a sangrar de la nada, sueños en los que yo estaba internado en un hospital, etc. Entre pesadilla y pesadilla, sin estar plenamente consciente de que estaba muerto de frío, me debatía en aquel estado de somnolencia en el que no se está despierto ni dormido. Finalmente desperté a las 8 de la mañana de aquel frío domingo. El cuerpo me dolía, mis extremidades se hallaban entumecidas y yo me encontraba profundamente consternado y perturbado por mis pesadillas. No quería levantarme de la cama, pero, muerto de frío y envuelto en mis sábanas, me obligué a hacerlo. Me dirigí a la ventana y corrí la cortina. Al mirar hacia afuera, me llevé una gran sorpresa al ver que la calle y todas las casas alrededor se hallaban cubiertas de blanco y las chimeneas humeaban. Me puse un pantalón de jean sobre otro de gimnasia, 2 camisas, un buzo y una campera, y bajé al piso inferior donde estaban mis padres desayunando sentados a la mesa, abrigados también con varias prendas y camperas. A unos metros, el fuego crepitaba en el hogar. Mis padres estaban bastante callados, algo inusual en ellos, y tenían aspecto de no haber dormido bien. Me serví café y me senté con ellos, pero no hablamos casi nada además de saludarnos secamente y hacer comentarios esporádicos acerca de aquel frío glacial. Al parecer mis padres también se hallaban deprimidos. Encendimos la televisión, y como era de esperarse, en las noticias no se hablaba de otra cosa que de aquella helada. Canal tras canal, aquel parecía ser el único tópico, pero no daban ninguna explicación a ese fenómeno. Mi padre estaba a punto de apagar la televisión, cuando el reportero dijo, y en otras noticias resulta que un sujeto, un joven un par de años mayor que yo se había quitado la vida en su casa durante la madrugada. Lo encontraron desnudo, desangrado y prácticamente congelado en la tina del baño. Mostraban imágenes de aquella escena, y aunque habían quitado el cadáver, no habían limpiado la sangre coagulada que quedó en las paredes y el fondo de la tina. Aquel era un caso extraño, ya que el chico no había dado señal alguna de tener problemas psicológicos ni de ninguna otra clase. Es más, trabajaba y estudiaba, y en 2 años iba a graduarse. Se pensó que podría tratarse de un asesinato, pero la puerta del baño se encontraba trabada desde adentro y no había ninguna otra forma de salir de ahí. Aquel macabro caso ocurrió bastante cerca de mi trabajo, apenas a un par de calles. Yo trabajaba en una estación de servicio, más concretamente, era el cajero de la cafetería. El sueldo no era la gran cosa, pero me alcanzaba para costearme la cuota mensual de mi universidad en tanto aún viviera en casa de mis padres. Tenía una hermana que en ese entonces esperaba un hijo y que ya se había ido de la casa para vivir en un departamento junto con su novio en el centro de la ciudad. No creo que haga falta especificarlo, pero aquella zona obviamente también se vio afectada por aquel inexplicable frío glacial. Más tarde ese día llamé a mi hermana para saber cómo estaba, y me dijo que ella y su novio de igual manera se hallaban deprimidos e inexplicablemente exhaustos, pero que eso debía tener alguna explicación meteorológica o algo así. Me dijo que ella y su pareja tenían planeado pasar ese domingo en el campo, pero que debido a aquellas condiciones sería imposible. Yo siempre fui bastante solitario, así que los fines de semana, los únicos días que tenía libres, solía aprovecharlos para perderme y dar largas caminatas por la ciudad, aunque aquel día no lo habría hecho aunque hubiese podido, no tenía las ganas ni las fuerzas para hacerlo. En su lugar, me pasé todo el día acostado usando el teléfono o frente a la computadora, no tenía energías para hacer nada más. Quizás al día siguiente estará mejor. No fue así.
Las pesadillas sangrientas no dieron tregua, y cuando desperté por la mañana al sonar mi despertador, me seguía deprimido, y sentía agotado como si el día anterior hubiese escalado una montaña, y por más sábanas y cobijas que puse en mi cama, el frío no se me pasó en ningún momento. Aún estaba oscuro. Me puse todos los buzos que encontré, 2 camperas, busqué en la cocina algo que había preparado antes de acostarme y salí de mi casa para tomar el tren e ir a la universidad. Apenas puse un pie fuera de la casa, una terrible ventisca, tan helada como el océano Ártico chocó contra mí. Y la niebla, era tan densa que no podía ver nada más allá de aproximadamente 5 metros, y sentía mi sangre congelarse en mis venas. Pero eso no era lo peor de todo. ¿Tú has sentido alguna vez esa sensación de que no estás solo? Esa sensación que tienes cuando sabes que alguien, algún familiar, está también en la casa, por poner un ejemplo. Sensación que casi siempre es ignorada, ya que, si vives con tu familia, resulta obvio que hay alguien más en la casa, por lo que nunca reparas en esa sensación de no estar solo, por más que no haya nadie en la habitación en la que te encuentres, por más que ese familiar esté en el otro extremo de la casa. Eso sentí yo durante todo el trayecto desde mi casa hasta la estación de tren. Sentía que alguien caminaba tras de mí, que me observaba, incluso podía oír la nieve bajo sus pisadas, pero al voltear, no había nadie allí, y no vi a nadie durante todo el camino, ni siquiera autos. La estación del subterráneo se hallaba vacía y silenciosa. Solo yo y 3 personas más esperábamos el tren, aunque usualmente solíamos ser bastantes. Parecía que toda la ciudad había decidido quedarse en casa ese día. ¿Sería solo por el frío? ¿O acaso también todo el mundo se hallaba sumido en aquel profundo sentimiento de desesperanza? El tren llegó, y como me lo figuraba, se hallaba vacío. Me senté en el asiento de siempre en el vagón de siempre. El traqueteo se oía con mayor claridad sin el bullicio de toda la gente que solía tomarse el tren a esa hora. Incluso ahí estaba helado. En un momento dado, las luces de los vagones comenzaron a fallar, y entonces todo quedó a oscuras, y el tren comenzó a perder velocidad hasta que se detuvo por completo a mitad de camino de la siguiente estación. Parecía ser un corte de energía. No tenía miedo, pero esperaba que la electricidad volviera cuanto antes para no llegar tarde a la universidad. Un silencio sepulcral reinó en el tren, solo interrumpido el sonido de unos pasos a lo lejos que se acercaban. De pronto, la puerta del vagón, la que estaba frente a mí, se abrió con fuerza por sí sola y la temperatura pareció descender 10 grados. Un sentimiento de pánico se apoderó de mí, pero no podía moverme ni gritar. Solo escuchar aquellos pasos, cada vez más cerca, y que parecieron detenerse justo a mi lado, pero a pesar de la oscuridad, podía distinguir perfectamente que no había nadie en aquel vagón. Mi corazón iba a 1000 por hora y estaba seguro de que el causante de aquellos pasos escuchaba mis latidos y que se regocijaba con el miedo que infundía en mí. Esto duró apenas unos pocos segundos. Volví a escuchar los pasos, esta vez alejarse y la puerta de atrás abrirse, y la temperatura subió. Un par de minutos después, las luces se encendieron y el tren se puso en marcha nuevamente. El viaje prosiguió sin mayores inconvenientes, sin embargo no bajé la guardia ni siquiera al llegar a la estación en la que debía bajarme. Salí de las profundidades del metro y me dirigí a la universidad. Estaba amaneciendo, pero aún nevaba y el cielo estaba gris. Llegué a la universidad sin contratiempos, pero digamos que no fue mi día más productivo. Yo, y los pocos compañeros que asistieron ese día, básicamente estuvimos ausentes durante toda la jornada, haciendo garabatos o mirando por la ventana. Ni siquiera los profesores parecían motivados para dar clase. Nos informaron que la institución se encontraría cerrada a partir de ese día, debido a la helada hasta que subieran las temperaturas. Lo mismo para las otras universidades y todos los demás niveles educativos. Salí a las 12 en punto y me dirigí a la estación del subterráneo, la cual para mi sorpresa estaba cerrada y tenía 2 policías apostados en la entrada. Al preguntarles qué había pasado, me dijeron que hubo accidentes en aquella y otras 2 líneas más del metro, por lo que los trenes no circularían por al menos un par de días, aunque se rehusaron a revelarme la naturaleza de aquellos accidentes, y desde ya les adelanto que tampoco salieron noticias al respecto. Me vi obligado a tomar 2 autobuses para volver a mi casa, y durante el viaje, mientras cavilaba en lo que los policías me habían dicho, volvió a mi mente el incidente que tuve en el tren temprano en la mañana, y luego la extraña sensación de que alguien me perseguía al dirigirme a la estación. ¿Estaban todos estos incidentes relacionados acaso? ¿Qué cosa se subió al tren? ¿Qué pasó en esas 3 líneas del metro, y por qué las noticias guardaron silencio? Muchas preguntas sin respuesta. Llegué a mi casa, almorcé y me preparé para el trabajo. La jornada fue larga y agotadora, pero no ocurrió nada digno de mención. Los 2 días que siguieron estuvieron plagados de extraños accidentes y presuntos suicidios, y la gente comenzó a llamar aquel caso como el invierno del terror. Mi hermana incluso llamó a casa, preocupada porque su novio se hallaba raro hacía 2 días, y que ella se sentía física y mentalmente cada vez peor y que temía por la salud de su bebé, por lo que fueron al hospital, el cual se hallaba mucho más lleno que de costumbre, pero les habían dicho que no tenían nada.
Yo, mientras tanto, por más que la universidad estuviera cerrada, aún debía ir a trabajar. Lo que contaré a continuación me ocurrió una semana después, un jueves, en la estación de servicio. Era de noche, ya que los jueves y viernes tenía el turno nocturno. Pocas personas frecuentaron la cafetería aquella jornada, incluso para ser de noche, por lo que resultó bastante tranquila. Faltando una hora para cerrar, ya me había quedado completamente solo en la estación de servicio. Estaba yo sentado en mi puesto, junto a la caja registradora, leyendo algo en el teléfono para matar el tiempo, cuando pude observar, desde el monitor que tenía a mi izquierda, el cual mostraba las imágenes que captaban las cámaras de seguridad, como un hombre caminaba torpemente por fuera de la estación de servicio, dejando tras de sí un extraño rastro oscuro en el suelo. Se dirigió hacia la puerta y levanté la mirada. Las puertas corredizas se abrieron automáticamente de par en par, y el individuo entró en la cafetería. Casi me caigo de la silla cuando lo vi, a 3 metros de mí, parado en la entrada mirando hacia un lado y hacia otro como si estuviera drogado. Aquel sujeto tenía la mitad derecha de su cuerpo empapada de sangre, que emanaba de una gran herida en su rostro. Cuando me vio y se acercó a mí, pude notar que le faltaba parte de la mandíbula, del pómulo y que su ojo derecho había desaparecido. Era como si un oso le hubiera mordido y arrancado la mitad del rostro. Yo estaba completamente sin habla. El sujeto balbuceó algo ininteligible, pero me imaginé que me pedía llamar a una ambulancia. 5 minutos después, la estación de servicio se vio asediada por policías y paramédicos, quienes procedieron a llevarse al hombre al hospital. Me vi forzado a cerrar antes la estación, pero tuve que limpiar el reguero de sangre que el hombre había dejado. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, aún consternado por el episodio anterior, fui al hospital con la intención de visitar a aquel hombre. Al entrar en su habitación, me encontré con que estaba dormido, probablemente sedado, con la mitad del rostro vendado. Como no quería irme de ahí sin respuestas, decidí esperar a que alguien, quien sea, entrara en la habitación, mientras observaba por la ventana cómo caía la nieve. 5 minutos después, apareció una enfermera. Le conté que yo era quien había llamado a los servicios de emergencia la noche anterior, y que me interesaba conocer qué le había ocurrido al hombre. Ella me agradeció, y me contó que él había salido de cirugía hacía apenas 2 horas, y que posterior a eso decidieron sedarlo nuevamente por culpa del terrible dolor que sentía, pero antes, les había revelado que la noche anterior, la temperatura, que ya de por sí era extremadamente fría, pareció descender aún más de un momento a otro, y que algo o alguien, no sabía qué exactamente, comenzó a instarlo a salir de su casa en medio de la nevada. El hombre dijo sentirse como en un sueño, como si sus piernas no le obedecieran y actuaran por sí solas. Fue al llegar a un callejón cuando escuchó como algo que no podía ver, salió corriendo desde la oscuridad y comenzó a atacarlo. Luego simplemente despertó tendido en la nieve, manchado de sangre, y se dirigió al único lugar que se hallaba abierto para pedir ayuda, la estación de servicio. Le agradecí a la enfermera, le pedí que le hiciera saber al hombre que yo había estado ahí, y me marché, con más dudas que respuestas. Algo había forzado al hombre salir de su casa para atacarlo, algo que no podía verse, pero sí oírse, al igual que aquella cosa que estaba conmigo en el metro, mismo sitio donde un rato más tarde tuvo lugar un extraño incidente que dejó inhabilitadas 3 líneas del subterráneo durante días. Todo aquello comenzó a inquietarme de verdad, pero no fue hasta 2 semanas después que la pesadilla inició para mí. Las tormentas de nieve eran cada vez peores, al igual que la depresión y el desasosiego infundido en los ciudadanos. Accidentes, muertes, 2 vecinos míos se terminaron suicidando y nadie sabía la razón. Para ese entonces yo tenía problemas de sueño, en parte porque mis pesadillas se habían agravado. Esto ocurrió durante una madrugada. Luego de unas cuantas horas dando vueltas en mi cama sin poder conciliar el sueño, decidí bajar bien abrigado para prepararme un té de manzanilla para calentarme y relajarme para así quizás poder dormir un poco. Mientras encendía el fuego en la cocina, el teléfono comenzó a sonar y sentí que el estómago se me hacía de plomo. Si alguien te llama a las 3 de la mañana, es porque algo malo pasó. Y en efecto, algo malo había ocurrido. Atendí el teléfono rápidamente y escuché los desconsolados sollozos y balbuceos de mi hermana al otro lado. Logré entender que su pareja se había suicidado, lanzándose desde el balcón del departamento, y que ella ya había llamado al 911. Le respondí que pronto estaría ahí, y colgué el teléfono. Corrí escaleras arriba y entré en la habitación de mis padres para despertarlos. Les dije lo que había pasado, se vistieron, y 2 minutos después partimos en auto hacia el edificio donde vivía mi hermana. Al llegar, notamos como una pequeña muchedumbre estaba aglomerada frente al edificio. Bajamos del auto y corrimos hacia allí, abriéndonos paso entre la gente. La zona estaba acordonada. Había patrullas, policías, una ambulancia, paramédicos y alguien tendido sobre el rojizo y nevado asfalto con una manta encima. Mi hermana, abrigada con una enorme campera con su pijama puesto debajo, corrió hacia nosotros. Nos contó que ella y su novio estaban durmiendo y que de la nada, su pareja se despertó, salió de la cama, se dirigió hacia el balcón y sin pensarlo 2 veces se lanzó al vacío.
No resultaba una historia muy creíble para la policía, pero por fortuna, 2 vecinos del edificio de enfrente fueron testigos de cómo el tipo se había subido al barandal para posteriormente saltar. Como pueden imaginarse, aquello fue un golpe terrible para mi hermana. Ella ya no quería quedarse en el departamento, sola, por lo que volvió a la casa de nuestros padres, a su antiguo cuarto, que tenía algunas cajas y estaba un poco polvoriento, pero que limpiamos para que ella pudiera reinstalarse. Durante la siguiente semana, ella permaneció acostada, levantándose solamente para ir al baño con ayuda de mi madre. Debíamos llevarle la comida a la cama, pero comía poco y nada. Ni siquiera hablaba. Tenía la mirada perdida, parecía ausente. Temiendo por su salud y la de su futuro hijo, llamamos a una reconocida psicóloga para que intentase ayudarla, pero fue un fracaso, ya que la profesional no logró arrancarle una sola palabra. Una noche, mientras mis padres y yo cenábamos, discutimos en voz baja sobre qué deberíamos hacer con respecto a mi hermana, y llegamos a la conclusión de que lo mejor sería internarla en el hospital durante la mañana del día siguiente. Unas horas después, me hallaba yo en mi habitación, en mi cama debajo de varias mantas, intentando dormir pero sin éxito, como ya era usual. En un momento dado, la temperatura pareció descender de golpe 10 grados, luego oí pasos en el pasillo y como alguien golpeaba suavemente la puerta de mi habitación. Estuve a punto de levantarme para abrir la puerta, creyendo que sería alguno de mis padres o quizás mi hermana, pero me detuve. Yo ya conocía esa sensación. Conocía el sonido de esas pisadas. Aquella cosa estaba en mi casa. Me tapé la cabeza, deseando que, lo que sea que fuera esa cosa, se marchara rápidamente. Un minuto después, volví a escuchar los mismos pasos y luego, como alguien golpeaba suavemente una puerta. Mi corazón se volvió loco, estaba completamente paralizado por el miedo, sin embargo, fueron los sollozos y alaridos de mi hermana lo que me hizo reaccionar. Salí corriendo de mi habitación sin importarme aquel terrible frío que te calaba hasta los huesos, entré en el cuarto de mi hermana y encendí la luz. Lo que vi ante mis ojos me marcó de por vida. Era mi hermana, sentada sobre su cama, apoyada contra el respaldo. Sus llorosos ojos denotaban un horror y un dolor indescriptibles. Sus sábanas, que la cubrían desde la cintura hasta abajo, estaban completamente manchadas de sangre, una cascada roja emanaba de su sexo. 2 segundos después mis padres entraron en la habitación. Papá levantó a mi hermana y se la llevó corriendo al auto, mientras mi madre y yo lo seguíamos. Condujimos hacia el hospital más cercano, mientras mi hermana, junto a mi madre en el asiento trasero, permanecía en posición fetal, víctima de un agonizante dolor. Seguía nevando. Apenas estuvimos frente al hospital, papá ni siquiera se molestó en estacionar debidamente. Sacamos a mi hermana del auto y entramos corriendo al hall del hospital, donde fuimos atendidos por un médico que casualmente pasaba por ahí en ese momento. Un minuto después, varios enfermeros aparecieron con una camilla sobre la cual acostamos a mi hermana, y procedieron a llevársela a la sala de emergencias, mientras nosotros corríamos tras de ellos. Mi madre lloraba a lágrima viva. Nos sentamos en la sala de espera en silencio, mientras ginecólogos y demás doctores realizaban pruebas y estudios. Mi madre aún lloraba, mi padre la rodeaba con su brazo sin poder decir nada, y yo miraba al suelo sin mover un músculo. ¿Había sido aquella desgracia culpa mía? Quizás, si hubiese abierto mi puerta, esa cosa no habría ido tras mi hermana, me habría atacado a mí, y se habría marchado. Pero no tuve el valor. Como si ella no hubiese sufrido suficiente ya con el suicidio de su pareja. En cambio, permití que aquella cosa entrara en la habitación de mi hermana, poniendo así en peligro la vida de ella y la de su hijo, mi propio sobrino. Eso era demasiado para soportarlo. Lo único que deseaba en ese momento, era que la vida de ambos estuviera a salvo, que los doctores los salvaran. Fue entonces que se presentó un doctor ante nosotros, y a juzgar por su mirada, lo peor había ocurrido. Resulta que mi hermana tuvo un aborto espontáneo total, que había perdido demasiada sangre y que estaban realizándole una transfusión sanguínea. Su vida no corría riesgo, pero no podían hacer nada por su hijo. Mi madre se derrumbó y pude ver por primera vez a mi padre llorar. Los doctores dijeron que, para estar seguros de que todo iría bien, era mejor que mi hermana se quedara un par de días en el hospital para tenerla bajo observación, ya que no podían explicar en ese momento el porqué de su aborto. Pasamos a verla, y la pobre estaba comprensiblemente destruida. Aquello hasta a mí me había quebrado. ¿Por qué estaba ocurriendo todo eso? ¿Qué le pasó realmente a mi hermana? ¿Qué estaba pasando en la ciudad? Mi madre quiso quedarse a hacerle compañía, y mi padre y yo regresamos a casa. Condujimos en silencio por la desolada y blanca ciudad, en medio de otra tormenta. De vuelta en mi cama, lloré hasta quedarme dormido. Mi único consuelo, fue que esa noche no tuve pesadillas. Aquellos fueron días negros. Mi hermana estuvo bajo observación durante una semana completa, y la única teoría que tenían los doctores era que el aborto fue causado por la profunda depresión producto del suicidio de su pareja, pero por alguna razón no se veían muy convencidos. Yo desde luego no lo estaba. Yo sabía lo que había ocurrido. Mi hermana volvió a casa.
Aún no era capaz de articular palabra, pero se negaba completamente a entrar en su habitación, por lo que tuvieron que trasladar su cama al cuarto de nuestros padres. Ella estuvo un par de semanas en casa, pero su situación era cada vez peor. Finalmente dejó de comer y de ir al baño por sí sola, por lo que lo mejor fue internarla en un hospital psiquiátrico. Procuramos que fuese uno bueno, el mejor de la zona, que era bastante costoso, por lo que tuve que poner un tercio de mi sueldo para ayudar a mis padres a pagar la cuota mensual del hospital. Procurábamos visitarla 4 veces a la semana, y pensamos que una vez que terminara aquel invierno de pesadilla podríamos llevarla de viaje cada cierto tiempo, pero nada de eso consiguió hacerla reaccionar. Con el pasar de los días ella empeoraba cada vez más. Las mejillas hundidas, la piel blanca como la leche, el cabello canoso y delgado. Pero el brillo de sus ojos hacía mucho que la había abandonado. Una triste y fría mañana, igual que todas las demás, recibimos una terrible noticia. El hospital nos llamó para decirnos que mi hermana se había quitado la vida lanzándose del techo del edificio. Si bien las grabaciones de las cámaras de seguridad captaron cómo la enfermera cerraba con llave la habitación de mi hermana, un par de horas después se vio como ella, con la mirada perdida, abrió sin más la puerta de su cuarto y caminó por los desiertos pasillos del hospital en dirección a las escaleras que daban a la terraza. La siguiente grabación, la de la cámara que vigilaba la puerta de acceso principal al edificio, captó cómo mi hermana golpeaba violentamente contra el suelo y se quedaba inmóvil. Aquello había sido lo peor que había visto en mi vida. Ese fue el punto de quiebre para nuestra familia. Mi hermana estaba muerta. Mis padres, destruidos, iniciaron una demanda judicial contra el hospital por negligencia. Yo pedí en mi trabajo una licencia por luto y me concedieron una semana en la que no hice más que estar acostado en mi oscura y fría habitación mirando a la nada. Ya no me sentía con fuerzas para seguir adelante. Hacía más de un mes que aquel terrible invierno había azotado la ciudad, y por lo que decían los meteorólogos, ninguna otra zona del país fue afectada por la nevada. Accidentes y muertes extrañas eran el pan de cada día desde que la nieve llegó. Ahora mi hermana estaba muerta. Nunca más sería tío. Yo no podía menos que preguntarme qué, y por qué estaba ocurriendo todo aquello. ¿Cuál era el origen de la nevada? ¿Era acaso aquella extraña criatura que nadie podía ver pero sí escuchar? ¿Y qué era ese ser realmente? ¿Qué buscaba? La ciudad estaba más silenciosa y desierta que nunca. Lo único que podía oírse era aquel frío viento golpeando contra las casas, mientras la nieve caía cubriéndolo todo de blanco. Yo ya había perdido la esperanza en que todo aquello terminaría algún día. Estaba seguro de que la nevada persistiría hasta que todos en la ciudad hubiéramos muerto. ¿Qué importancia tenía eso ahora? No tenía el valor de acabar con mi vida por mi cuenta, solamente anhelaba que aquella criatura volviera a presentarse ante mí y que me llevara al igual que hizo con mi hermana y con tanta gente. Después de todo, ¿cómo iba yo a vivir de ahí en adelante, con todo lo que había ocurrido? Me encontraba tirado en mi cama, mientras estos oscuros pensamientos revoloteaban en círculos por mi mente como fantasmas. Ya nada podía importarme. Sentía que la oscuridad estaba consumiéndome poco a poco. Sin embargo, un pequeño rayo de luz iluminó de repente la lobreguez que me martirizaba. Algo que me hizo levantar la cabeza de mi almohada, y alejar aquellos horribles pensamientos. La voz de mi hermana resonó en mi habitación, llamándome. Era imposible, pero aquella indudablemente era su voz. Sonaba tan feliz, como si la nevada nunca hubiera llegado a la ciudad y arruinado nuestras vidas. Ella me llamaba por mi nombre, pidiéndome que la alcanzara. Me levanté de un salto de la cama volteando hacia todos lados. Fue entonces que me di cuenta que la voz de mi hermana venía desde afuera. Me asomé por la ventana de mi habitación y pude ver una silueta difuminada por la luz de un farol, la neblina y la nieve que caía. Corrí escaleras abajo, tomé mis llaves, abrí la puerta principal y salí a la calle sin abrigarme, pero no importaba. Ni siquiera sentía el frío. Corrí hacia el sitio donde había visto a aquella figura, pero no estaba ahí. Volví a escuchar la voz de mi hermana llamándome, y pude divisarla en la esquina. Llevaba el pelo suelto, usaba solo un vestido blanco hasta las rodillas y estaba descalza. Corrí hacia ella para alcanzarla, pero era imposible. Si bien no la veía moverse pues parecía estar estática, de alguna manera se alejaba de mí, manteniendo entre ambos siempre la misma distancia. Era como intentar alcanzar la luna. Corría y corría entre los edificios de la ciudad en la que había crecido, ahora silenciosa, en medio de aquella terrible tormenta de nieve, para poder alcanzar a mi hermana. Detente, detente por favor, le gritaba, pero ella hacía caso omiso a mis súplicas. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Por qué jugaba conmigo? Corrí tras ella unos 2 kilómetros, hasta que llegamos a un puente peatonal que cruzaba el canal más caudaloso del río. Tan caudaloso era que ni siquiera aquel terrible invierno pudo congelarlo. Me detuve para tomar aliento, mientras observaba cómo la borrosa silueta de mi hermana, a unos 20 metros de mí, se subía al pretil de cemento del puente, miraba hacia abajo y luego me miraba a mí. Lágrimas comenzaron a brotar por mis ojos. No lo hagas, le supliqué. Alcánzame. Gritó ella en tono juguetón, y se lanzó. El alma me cayó a los pies.
Corrí hacia el puente y me subí al pretil. Miraba como loco hacia abajo, intentando divisar a mi hermana en aquel frío y oscuro río. Algo me iluminó desde atrás. Me volteé. 2 hombres bajaron de un auto estacionado en medio del puente. «Baja de ahí, muchacho. No lo hagas», me gritaron, y pude ver perfectamente el vaho de su aliento contrastado contra la luz de los faroles del auto, pero no les hice caso. «Mi hermana me necesita», sentencié, y sin pensarlo 2 veces, me lancé. Al chocar contra la helada agua y sentir el peor frío que un humano podría experimentar en la vida, aquel hechizo se rompió y entendí que aquella visión fue otra de las artimañas de aquella criatura. Mi hermana no había vuelto, pero eso ya no importaba. Pronto me reuniría con ella. No luché contra la corriente, dejé que ésta me llevara, cerré los ojos y todo terminó. O al menos, eso pensé cuando todo se volvió negro y ya no pude sentir ni siquiera frío. Pero el no sentir frío necesariamente implicaba sentir otra cosa en su lugar, pues yo sentía que sentía, si es que esto tiene algún sentido. Dicho de otra forma, estaba consciente de que tenía la capacidad de sentir, y por ende, de reaccionar a estímulos externos. Sentía la templanza del ambiente en donde me hallaba. Incluso algo de calor. De repente, tuve la sensación de que algo tocaba mi mano y poco a poco abrí los ojos. Despertó. Escuchaba gritar a una mujer que me hacía conocida y varias personas vestidas de blanco se agruparon a mi alrededor. Si esta historia tuviera un final feliz, les diría que desperté en el más allá, y que la voz que oí era la de mi hermana, y que ángeles me recibían en el paraíso. Pero esta historia no tiene un final feliz. No para mí, al menos. Desperté en el hospital. Aquella era la voz de mi madre, era ella quien tomaba mi mano. Observé por la ventana que tenía a mi lado, era de día y aún nevaba, pero sentía calor por estar cubierto con varias mantas térmicas. Varios doctores me examinaban. Mi padre apareció, y aunque sonreía, podía notarse en sus ojos lo mucho que había sufrido, y cómo intentaba ocultarlo. Estuve inconsciente un par de días. Aquellos hombres que me vieron en el puente llamaron a los servicios de emergencia, quienes me encontraron tendido sobre una orilla, casi muerto a causa de la hipotermia, pero gracias al rápido accionar de los doctores, es que pude salvarme. No sabía si contarles a mis padres o a los médicos acerca de la alucinación que tuve de mi hermana, que fue la que me impulsó a saltar del puente, pero daba igual, ya que todos estaban enterados de eso gracias a los hombres del puente. Los profesionales de la salud atribuyeron aquella visión a un brote psicótico debido al estrés por haber perdido recientemente a mi hermana, por lo que no le dieron mayor importancia ya que no presentaba otros síntomas más importantes. Pero se equivocaban. Aquello no fue un brote psicótico, pero nunca me creerían si les decía la verdad. Estuve 2 días bajo observación en el mismo hospital donde atendieron al hombre de la estación de servicio e internaron a mi hermana cuando sufrió el aborto espontáneo. Finalmente me dieron de alta, y mis padres y yo comenzamos a tomar sesiones de terapia familiar para aprender a sobrellevar el dolor de la pérdida, cosa que no fue fácil. Renuncié a mi trabajo en la estación de servicio, pues necesitaba poner mi cabeza en orden, pero volvería a trabajar el año próximo. Pasaron las semanas, y un buen día, súbitamente desperté de mi sueño porque sentía calor. Mucho calor. Tiré varias mantas al suelo e intenté seguir durmiendo. Fue entonces que me di cuenta que el frío se había ido. Me levanté y me dirigí hacia la ventana. El sol radiante comenzaba a despuntar en el horizonte, la nieve se derretía y la gente salía a la calle. Si bien aún estábamos en invierno, aquel era el invierno normal, por decirle de alguna manera. La ciudad revivió, y el ánimo en las personas subió. Incluso mis padres se veían más felices. Aquella misteriosa criatura finalmente se había ido. La nevada, que tan súbitamente llegó, de la misma forma terminó. Cualquiera diría que aquella era suficiente excusa para intentar volver a ser feliz y seguir adelante. Pero, mierda, ¿de qué me sirve eso a mí? ¿Acaso ser feliz traería de vuelta a mi hermana?